tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a este programa Sábados Laborales que hemos gestionado conjuntamente con Dante Botton para poder conversar sobre pronunciamientos judiciales en materia laboral. El día de hoy, ¿qué tenemos, Dante? Bueno, Elías, hoy vamos a conversar sobre, siguiendo la lógica de los supuestos de nulidad de despido. La semana pasada hablamos de la nulidad de despido de las trabajadoras gestantes y hoy vamos a hablar de otro supuesto de nulidad de despido siempre controvertido y con pronunciamientos judiciales que vamos a analizar, y muy interesantes. Es el de nulidad de despido por actividades sindicales, ¿no? En general, ¿no? O sea, digamos, nulidad de despido por aspectos antisindicales, ¿no? En general, porque hay varios supuestos que ya lo vamos a ir digeriendo. Correcto, correcto. Uno de los primeros puntos que debemos tener en cuenta entonces es qué es o qué se entiende por actividad sindical y quizá un poco antes de eso, ¿no? ¿Qué se entiende por libertad sindical? Que para ello, bueno, tenemos que recordar un poco la Constitución que hoy está afortunadamente un poco más de moda, y la libertad sindical está reconocida por nuestra Constitución como una garantía para que los trabajadores puedan asociarse, ¿no? Constituir una organización sindical, afiliarse a este sindicato, desafiliarse del sindicato, y que por ello no sean, pues, o no se encuentren expuestos a alguna sanción por el ejercicio de este derecho. No, no está de más, por ejemplo, reconocer o recordar que la propia Constitución la reconoce como una garantía, garantizar la libertad sindical, ¿no? Es uno de los elementos que se establece con suma claridad desde el texto constitucional y es por ello que en línea de esta garantía, de este deber del Estado de garantizar, es que se establece en la ley de productividad algunos parámetros para poder, digamos, darle una protección jurídica a los trabajadores que deciden o se decantan por ejercer esta actividad sindical, por participar en actividades vinculadas a la defensa de los intereses de los trabajadores o incluso por ser candidato o ser efectivamente un dirigente sindical. Es por ello que el artículo 29 recoge los literales A y B, actividades o supuestos vinculados justamente a esta libertad sindical. ¿No es cierto, Dante? Correcto. Antes de puntualizar algunos temas que tú bien has mencionado, hay que tener en cuenta qué cosa es un despido nulo, ¿no? O sea, como categoría jurídica, ¿no? Claro, porque creo que lo hemos dicho anteriormente, hay diversos tipos de despidos sin causa justa en nuestro ordenamiento. Tenemos el despido arbitrario, el despido fraudulento, al incausado, al indirecto, pero el más importante, creo yo, es el despido nulo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y en qué consiste un despido nulo? Yo siempre he conceptualizado el despido nulo como un despido pluriofensivo de derecho fundamental, ¿no? Un despido en general, digamos, un despido común y silvestre, si lo queremos ver así, simplemente lesiona el derecho al trabajo, ¿no? O sea, digámoslo, si por ejemplo una persona llega a su centro de trabajo y le dicen, señor, usted ya no trabaja aquí, bueno, básicamente lo que acaba de ocurrir es que se acaba de violentar su derecho al trabajo, ¿cierto? Un solo derecho fundamental violentado. Pero como categoría jurídica, si analizamos el despido nulo, lo hemos visto la semana pasada en el caso del despido de las trabajadoras gestantes, si se despide a una trabajadora y única y exclusivamente por su condición de trabajadora embarazada, no solamente se está violando su derecho al trabajo, ¿no? Lo que nos ven seguramente intuirán de que también se está violentando su derecho a la dignidad, se está violentando su derecho a libre desenvolvimiento de la personalidad, a ser madre, etc., ¿no? Entonces, en el caso que hoy nos convoca, en el caso del despido o los despidos antisindicales, también configura un despido nulo, porque si se despide a un trabajador única y exclusivamente por su afiliación sindical, por participar en actividades sindicales, por ser representante de los trabajadores o ser candidato a serlo, vemos que no solamente se afecta su derecho al trabajo, sino que, como tú bien has dicho, se violenta la libertad sindical como categoría jurídica. Entonces hay otro derecho fundamental violentado, no solo el derecho al trabajo, sino también otro derecho fundamental, o otros también derechos fundamentales violentados. Entonces,
En nuestro ordenamiento, el despido que tiene una sanción más dura es justamente este, el despido nulo, porque el trabajador tendrá derecho no solamente a regresar al centro de trabajo, sino que además, lo dice el artículo 40 de la ley, tendrá derecho al pago de las remuneraciones devengadas, ¿no? Es decir, las remuneraciones que dejó de percibir, se incluirán las gratificaciones, las CTS, y claro, sí es un punto muy discutible si deberá incorporarse las vacaciones y las utilidades, que eso lo podríamos discutir en otro momento, ¿no? Pero claro, ¿y por qué esta sanción es tan dura? Seguramente alguna, porque justamente trata de evitar, es un desincentivo de esto que siempre hablamos en cada semana, que en este caso el legislador trata de desincentivar este tipo de ceses, ¿no? Es decir, que se despida a una persona única y exclusivamente por su condición de, o por sus temas sindicales, ¿no? Ya hemos dicho, por su afiliación, por su participación en actividades sindicales o ser representante de los trabajadores. El elemento clave, Elías, que hay que tener en cuenta en este tipo de despidos antisindical es el de represalia. Y ya lo vamos a ir analizando con algunos pronunciamientos judiciales, y es que el elemento central es verificar si efectivamente el empleador despidió a un trabajador como represalia a su afiliación sindical, a su participación en actividades sindicales, o como represalia a que es un representante de los trabajadores o quiere serlo. Ese es el quid del asunto, como diría alguien en buen castellano, ¿no? Ese es el elemento central del tema. Pero también vamos a analizar de que a veces, digamos a veces, se trata de utilizar también a la libertad sindical como un elemento para justificar un despido nulo de manera indebida. Porque claro, alguien puede afiliarse, por ejemplo, a un sindicato con el ánimo de desempeñar una actividad sindical o de formar parte de un ente sindical, que eso claramente forma parte de su legítimo derecho. Pero también puede ocurrir, y eso lo vamos a analizar luego, que una persona se afilie para buscar única y exclusivamente una protección o crear un despido nulo cuando en realidad nunca ha existido un ánimo de represalia o un acto de represalia en contra de, ¿no? Entonces hay que hilar fino. Así como lo dijimos la semana pasada de la trabajadora gestante, vamos a tratar de explicar eso también hoy. Exacto, exacto. Entonces, ingresando un poco en esta materia, uno de los principales elementos que nos podemos preguntar es quiénes tienen esta protección, ¿no? O sea, ¿quiénes se pueden afiliar a un sindicato? Es una de las primeras preguntas que podemos encontrar frente a saber quiénes tienen la protección de la libertad sindical en la relación laboral. Y allí bastará revisar quizá la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que permite pues que los trabajadores se puedan afiliar siempre y cuando exista ya un sindicato en marcha, o en todo caso, cuál es el número mínimo de trabajadores que requieren para poder constituir un sindicato. Pero, y vamos a encontrar allí, por ejemplo, que no hay mayores limitaciones para afiliarse a uno, más allá de cumplir con las reglas que establece el propio estatuto del sindicato. Pero cuando nosotros revisamos algunas sentencias, por ejemplo, una bastante representativa del Tribunal Constitucional, que fue la inconstitucionalidad que se sentenció en el expediente 8/2005, si es que no me equivoco, que se denominó, digamos, el desarrollo de la constitución económica por parte del Tribunal Constitucional, vamos a ver que en uno de sus fundamentos ellos establecen, específicamente el fundamento 28, señalan que para poder ser miembro de un sindicato se requiere ser trabajador de la empresa. Es, digamos, un requisito esencial, por lo menos plausible, ¿no? Para poder formar parte de un sindicato. Pero como segundo elemento, colocan, por ejemplo, haber superado el periodo de prueba. ¿Esto es así, Dante? ¿O qué, cómo podríamos entender eh, este fundamento, este argumento de parte del Tribunal Constitucional? ¿Se requiere haber superado el periodo de prueba para poder ser parte del sindicato? No, en realidad no es un requisito establecido en la ley, ¿no? O sea, uno puede afiliarse al sindicato desde el día uno que uno ingresa a trabajar en una empresa,
Pero lo que sí, pero esto no es un requisito, sino para efectos procedimentales, digámoslo, recordemos el tema de que mientras no se supere el periodo de prueba, no hay protección contra el despido. Entonces, si no hay protección contra el despido y la no superación del periodo de prueba es una decisión subjetiva del empleador, es decir, simplemente el empleador dice, y también del trabajador, ¿ah? Porque ojo, el trabajador también puede desvincularse libremente durante el periodo de prueba, porque ambas partes de la relación laboral pueden resolver el contrato sin ningún problema. Eh, el empleador decidirá y dirá, bueno, usted señor no ha superado el periodo de prueba. Y ahí viene el tema, ¿no? El trabajador dirá, no, pero en verdad a mí me han despedido porque me acabo de afiliar al sindicato. Claro, pero para fines prácticos no va a tener protección contra el despido porque no ha superado el periodo de prueba. Quizás por ahí es el enfoque que le ha dado el tribunal, queriendo referirse a una efectiva protección procesal, en realidad no la tiene, porque no carece justamente de protección contra el despido, ¿no? Durante el periodo de prueba. Exacto. Digamos, es una lectura que le podríamos brindar a esa sentencia porque, eh, digamos, desde el punto de vista práctico es la única salida que le podríamos encontrar. Porque en el aspecto teórico, por lo menos, o en el aspecto de desarrollo legislativo de esta garantía constitucional de la protección de la libertad sindical, por ejemplo, no hay una limitación como por lo establecido por el tribunal. Pero bueno, vayamos ingresando un poco en materia, Dante. ¿Qué caso nos has traído el día de hoy con relación a la libertad sindical? Y justamente este tema que tú nos conversabas, ¿en qué supuestos podríamos entender que un trabajador fue desvinculado por hacer actividades sindicales? Porque a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, con las trabajadoras gestantes, en donde sí existe una presunción de que el despido tuvo como consecuencia el estado de gestación, en tanto y en cuanto la trabajadora haya comunicado este estado. En el caso de los trabajadores que se afilian a un sindicato, que son representantes sindicales, no tenemos la misma presunción. ¿Qué casos tú has podido encontrar en torno a ese tema? Mira, uno de los casos, vamos a citar dos casaciones, que es la 148-2018 Callao y 3736-2018 Callao. Son dos casos que realmente son, eh, digamos, forman parte de la línea jurisprudencial más reciente por parte de la Corte Suprema, vinculada a un tema, creo yo, muy recurrente, ¿no? Que es el siguiente, ¿no? En el Perú sabemos que la manera de contratación laboral básicamente podría dividirse en contratación laboral a plazo indeterminado y contratación laboral sujeta a modalidad, ¿no? La mayoría de trabajadores, correcta o incorrectamente, el hecho concreto es que tiene un contrato a plazo fijo, ¿no? Es decir, que se va renovando cada 3 meses, 6 meses, cada año, etc., ¿no? Eso sin perjuicio de que si el contrato está correctamente celebrado, con todas las causas objetivas que deben poseer, ¿no? Al margen de esa discusión. El hecho concreto es que, ¿qué sucedía? Los trabajadores conscientes, ¿no? Conscientes de que suscriben o celebran un contrato de trabajo a plazo fijo, lo que la jurisprudencia comenzó a analizar son sendos casos, realmente sendos casos en los que los trabajadores se afiliaban al sindicato, ¿ok? Pero se afiliaban, y ahí viene el dato interesante, se afiliaban días antes de que venza su contrato. Por dar un ejemplo, supongamos que alguien había sido contratado en enero de este año y su contrato vence en junio, a finales de junio de este año. ¿Ok? Esta persona le renuevan cada 6 meses. Entonces, esta persona, justamente, supongamos hoy estamos 19, el 27 de junio o el 28 de junio decide afiliarse al sindicato. Y claro, hay dos elementos. El conocimiento de que en finales de junio el contrato podía o no podía ser renovado. Pero justamente también hay otro hecho concreto y es que el ánimo sindical o este deseo de afiliarse al sindicato se generaba o nacía
días antes, justamente, de que el contrato venciera. Entonces, claro, supongamos que a este trabajador del que estamos hablando no le renovaban el contrato. Entonces, este trabajador trasladaba esta circunstancia a una discusión judicial y planteaba nulidad de despido por la causal contenida en el literal A del artículo 29 de la Ley de Productividad, que nos dice de que un despido es nulo si tiene por motivo la afiliación al sindicato. Entonces, claro, ¿qué sucedía? Los jueces, en una primera instancia, comenzaron a analizar estos casos y decían, a ver, elemento objetivo. ¿Cuántos días pasaron desde que se afilió hasta que salió de la empresa, por ponerlo así? Ah, bueno, han pasado 2 días, 3 días, 4 días. Entonces, sobre la base de, de esta primera premisa, es decir, una cercanía entre la afiliación y el cese del trabajador, surgía una conclusión. Y era, el despido es antisindical, ¿no? Entonces declaran fundadas las demandas de nulidad de despido con el único elemento, la única premisa normativa y probatoria también de que el trabajador se afilió días antes de que vencía su contrato y, o casualidad, no le renovaron el contrato, ¿no? Esto fue así y realmente así se venía resolviendo. Pero en estas dos casaciones, y bueno, algunas más que por temas de tiempo, ya no quisiéramos extendernos, la Corte Suprema comenzó a analizar y a establecer algo que tú le has llamado en algunas charlas una afiliación estratégica, ¿no? Y claro, es que los hechos pueden verse de dos maneras, siempre, ¿no? Dependiendo de qué parte uno quiera ver la verdad, tiene una forma u otra de ver. Y los jueces comenzaron a analizar y decían, pero a ver, un momento, qué casualidad, ¿no? O sea, que no puede ser, decían los jueces, que justamente el ánimo de afiliarse surja, entre comillas, extrañamente, días antes de que vence el contrato. Entonces, una de dos. O el trabajador justamente realmente quería hacer un ejercicio válido de su derecho a la libertad sindical positiva de afiliarse a un sindicato, o realmente se estaba afiliando porque sabía o tenía temor o suponía que no le iban a renovar el contrato y se afilió para luego tratar de buscar una causal de nulidad de despido. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos da la Corte Suprema en estas dos casaciones? Es muy sencillo. El dato aislado de cercanía entre la afiliación y la no renovación del contrato es insuficiente para amparar este tipo de causas. No dice de que no se deban estimar, dice que el solo dato de cercanía es insuficiente. En sentido contrario, ¿qué es lo que deberían hacer quienes alegan este tipo o plantean este tipo de controversias al Poder Judicial? Buscar enunciados probatorios y fácticos, ¿no? Respecto a que realmente había un comportamiento antisindical por parte de la empresa. Y ahí viene el tema, porque insisto, en este tipo de casos lo que se discute es si la empresa, al conocer de la afiliación, generó esto un acto de represalia en contra del trabajador. Pero el solo dato, insisto, de la cercanía, de que te afilies faltando un día, hay casos hasta de que el mismo día que vence se afilian al sindicato, es insuficiente, porque eso no genera convicción respecto a un comportamiento antisindical por parte del empleador. Tiene que haber otros elementos, nos dice la Corte Suprema, que coadyuven a esa conclusión. Creo yo que esta posición es razonable, ¿no? Es muy razonable porque, eh, vamos, a ver, por ejemplo, un trabajador, si ponemos un ejemplo quizás extremo para que se entienda, un trabajador tiene 3 o 4 años en una empresa y supongamos que en esta empresa siempre hubo un sindicato. Entonces, claro, y supongamos que a este trabajador le renovaban
cada 6 meses. Entonces, a mí me llamaría la atención y creo que algunos podrían coincidir conmigo en el sentido de que es llamativo de que teniendo 6 meses de contrato, justamente alguien se afilie faltando 1 o 2 días para que vence el contrato, ¿no? Pero yo creería que, por ejemplo, si cambiamos este caso aislado a otro, supongamos, una empresa decide no renovarle el contrato a determinada cantidad de trabajadores. Supongamos 20 trabajadores. Y justamente los 20 se habían afiliado al sindicato. Y a otros sí les renovó el contrato. Ah, la forma de ver el caso cambia. Porque tú podrías decir, claro, ¿por qué justamente a los que se habían afiliado no se les renovó y a los que jamás se habían afiliado al sindicato sí se les renovó sus contratos? Entonces, fíjate cómo los mismos hechos vistos en contextos distintos nos permiten arribar a conclusiones dispares, ¿no? Entonces, eso es lo que la Corte Suprema nos ha dicho en estos dos pronunciamientos y creería yo que tiene que haber una carga adicional por parte de los abogados, que son finalmente los que dirigen este tipo de casos, una carga adicional de acreditar otros hechos para poder sustentar un supuesto de nulidad de despido por afiliación sindical. Exacto. Creo que aquí la palabra clave va a ser definitivamente, pues, la represalia, ¿no? Este nexo de causalidad, esta causa-efecto, oye, me entero que te has afiliado y por eso decido extinguir el vínculo, sea a través de una no renovación, sea a través de un despido. Porque, claro, si queremos hablar de temas temporales, oye, está bien, faltó una semana, faltaron 3 días y te afiliaste al sindicato y tú crees generar una causal de nulidad, pero también es cierto, pues, que al momento de firmar el contrato o la renovación del contrato, tú sabías que indefectiblemente esto iba a vencer dentro del plazo que está establecido ahí. Y si son 3 meses, dentro de 3 meses te ibas a finalizar la relación laboral y ya. Entonces, digamos, si queremos hablar de tiempos, todo está claro. No hay forma de que el trabajador pueda decir, yo no sabía que mi contrato iba a finalizar, sino que por el contrario, los hechos dicen una cosa totalmente distinta y es por eso también que la Corte asume una posición un poco más objetiva en torno a eso, ¿no? Un poco más pensante, porque antes era, como tú bien dices, automático. Oye, se afilió 2 días antes del despido, entonces yo te considero que es una causal de nulidad. Es interesante ese tema y claro, nos permite saber, pues, cuándo sí y cuándo no, cuándo yo puedo argumentar una nulidad de despido. Y curiosamente en ello, y ya vamos ingresando a un segundo punto de este programa, es que incluso cuando un trabajador cometa una falta grave y es despedido por ello, no interesará que el trabajador se haya afiliado al sindicato, sea dirigente sindical, haya participado en actividades sindicales, porque sencillamente se está despidiendo por una falta grave. Y tú recordarás antes, por ejemplo, este caso del trabajador, bueno, ya es algo recurrente, por lo menos en 3 sentencias, de un trabajador que se quedó dormido y que la empresa lo despidió justamente por quedarse dormido. Y aquí me estoy refiriendo al primer caso de los datos que hemos conversado anteriormente, que es la sentencia 13121-2017, La Libertad, que es el trabajador que se quedó dormido con los brazos detrás de la cabeza, con las piernas sobre el escritorio y que fue encontrado, pues, por el empleador. Y que el trabajador señalaba, no, que yo tenía un mal en la vista y tenía que echarme algunas gotas a los ojos y que tenía que estar en reposo, y por eso justo cuando me encontraron con las piernas sobre el escritorio y con los brazos detrás de la cabeza, era en realidad que estaba tomando un pequeño momento para que haga efecto el líquido que me acaba de echar. En ese caso, evidentemente la Corte Suprema analiza la falta grave. Pero ¿por qué tiene relación con lo que estamos tratando el día de hoy? Porque el segundo argumento de ese caso del trabajador era, oigan, luego de que el empleador verificó esto, yo participé en una huelga que generó el sindicato de la empresa. Y en realidad, este hecho que el empleador
me ha imputado tiene relación no con el hecho, sino con mi participación en la actividad sindical. Y la Corte Suprema en ese caso, también, además de señalar, oiga, usted lo han despedido por falta grave, señala pues que si existen, o verifica, mejor dicho, si existen algunos otros elementos vinculados a la actividad sindical. Y por ejemplo, una cosa curiosa que tiene vinculación con lo que tú nos has indicado hace un momento es que la Corte verifica que en todo el expediente y en las alegaciones orales que hubo durante las audiencias de juzgamiento y vista de causa, no se pudo probar de parte del trabajador, porque no ocurrió, que la empresa haya sancionado a otros trabajadores, a otras personas afiliadas al sindicato, a algunos dirigentes sindicales que también participaron en la actividad sindical, en la huelga. Entonces, un elemento adicional que tiene relación con lo que tú has indicado, oye, si yo despido a los 20 trabajadores que recién se afiliaron, bueno, puede ser un ánimo antisindical. Aquí la Corte dice, bueno, tú me dices que hubo una actividad sindical, pero curiosamente de todas las personas que participaron en la actividad sindical, tú eres el único sancionado con el despido. Y es que tu despido tiene vinculación no con la actividad, porque si tu argumentación de que la empresa tiene un ánimo antisindical fuese correcta, hubiesen sido sancionados todos los trabajadores que participaron en la huelga. Pero contrariamente a ello, no me has probado y no ha acreditado en la audiencia de juzgamiento y vista de causa que ello hubiese sido así. Un segundo elemento que también tiene vinculación con lo que tú acabas de indicar es que la Corte señala el tiempo y le dice al trabajador, yo verifico de tus boletas de pago que tú tienes descuentos sindicales desde que prácticamente ingresaste a trabajar. ¿Y cuándo has ingresado? Hace 28 años. Es decir, tú tienes como dirigente o como afiliado a un sindicato 28 años de servicios, lo mismo que tienes para la empresa. Es posible alegar que un trabajador con esa cantidad de años ya afiliado es susceptible de ser despedido justamente por esa condición, y la Corte se responde, no, no es posible. Entonces, digamos, cerrando el círculo, lo que la Corte aquí hace claramente es señalar, no tengo indicios de que la sanción tenga vinculación con unos puntos sindicales, fuiste el único sancionado, no todos los dirigentes, no todos los trabajadores afiliados que participaron en la huelga. Tu condición de afiliado sindical es mucho más antigua, no es que recién te hayas afiliado y te hayan despedido por ello. Y tercero, tú has cometido la falta grave. Y es un elemento importante cuando analizamos supuestos de nulidad de despido. Sea trabajadora gestante, por ejemplo, sea un trabajador afiliado al sindicato, miembro de la dirigencia sindical, o que creó el sindicato, o que presentó una demanda contra el empleador, una reclamación contra el empleador, cualquier tipo de supuesto de nulidad de despido no se va a aplicar en la medida de que el trabajador haya cometido una falta grave y haya sido sancionado por eso. Es un elemento importante que podemos extraer de esa sentencia, pues, la 13-121-2017 de la Libertad, que trata sobre estos trabajadores que algunas veces se quedan dormidos durante la actividad laboral y que, claro, luego buscan alguna forma de encubrir una reclamación diciendo, bueno, me despidieron por ser dirigente, me despidieron por ser afiliado, pero que termina siendo, más allá de una justificación, una mera excusa que no tiene sentido. No sé que tú tienes algún comentario en torno a Qué, este conocimiento. qué interesante, Elías, porque, claro, a ver, una afiliación muy extrañamente, muy cercana al cese, sabiendo que este cese iba a ocurrir, ¿no? Obviamente, estamos hablando de la contratación modal, o sea, yo sé que mi contrato va a vencer y 1 o 2 días antes de que venza, justo me afilio, ¿no? Eh, y ya hemos visto cuál es el razonamiento de la Corte, pero también una afiliación muy antigua también desvirtúa justamente la posibilidad de hablar de represalia. Como tú bien indicabas, creo que los que nos están viendo y los que nos vean coincidirán con nosotros en el sentido de que no parece razonable sostener que si un trabajador se afilió hace 5, 10, 15 o 20 años, un empleador desvincule a ese trabajador por esa afiliación, porque la represalia pues tendría que ser bajo unas reglas de máxima de la experiencia más o menos
con una temporalidad, digamos, no tan extensa, ¿no? No suena lógico el decir, tú te afiliaste, el trabajador X se afilió hace 10 años y como hace 10 años te afiliaste, hoy te ceso, hoy te despido porque te afiliaste hace 10 años, ¿no? No suena lógico, ¿no? Porque los actos, digamos, la venganza, si bien, como dice el argot popular, es un plato que se come frío, pero nunca tan frío, ¿no? Nunca tan frío, ¿no? No, pues, no es lógico que pase, en el caso que tú nos expones, 28 años, es decir, bueno, después de 28 años justo me voy a vengar de ti. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ese es otro elemento también que los jueces, eso sí, lo han venido observando, me parece a mí, con bastante consistencia, que cuando avisoran que es una afiliación muy antigua, no suele generar convicción en ellos respecto a que ese haya sido el acto por el cual el empleador actúa como o en represalia o en venganza, ¿no? Eh, y claro, lo siguiente es que tú mencionabas sobre las actividades sindicales. El tema es, Elías, ¿qué características tiene que tener una actividad sindical? ¿Qué significa participar en actividades sindicales? Porque la norma nos dice, oye, tu despido es nulo. Si te afilias, o sea, si te estoy despidiendo porque te afiliaste, pero también te dice, es nulo si te despiden por participar en actividades sindicales. Entonces, claro, cualquiera podría pensar, ¿qué será una actividad sindical? Ah, bueno, una huelga, una paralización, una reunión entre miembros del sindicato. Pero ¿qué características crees tú, Elías, que tienen que tener estas actividades sindicales para poder ser oponibles frente al empleador? Digamos, tiene relación con uno de los principios civiles, ¿no? De que, oye, tú puedes acusar un incumplimiento en la medida que tú, como parte contraria, al menos cumplas tu posición de contraparte, ¿no? ¿A qué voy? Es decir, por ejemplo, si estamos en un contrato de arrendamiento, si lo queremos poner un paralelo, yo no te pago la renta como arrendatario porque tu arrendador no has realizado las mejoras necesarias en el inmueble. No me estás permitiendo que yo lo pueda gozar de una forma correcta. Tú no cumples, yo no cumplo. Digamos, lo que me dice la norma es, si tú quieres exigir un cumplimiento, que la otra parte también tiene que cumplir su obligación. Y ese principio tan elemental se traslada al derecho del trabajo y a la relación sindical. ¿Por qué? Porque también se exige que la actividad sindical del trabajador sea conforme a la legislación. ¿A qué me refiero? Si estamos hablando de una huelga, tiene que ser una huelga cumpliendo los parámetros que establece la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Recordemos aquí un pequeño paréntesis. Los derechos colectivos están reconocidos en la Constitución y tienen verbos distintos. Libertad sindical, garantizar la libertad sindical. Negociación colectiva, negociación entre empleador y sindicato, fomentar la negociación colectiva. Huelga, la Constitución dice, el Estado regulará. No la promueve, no la garantiza, la regula. ¿Por qué? Porque la huelga es una forma de violencia de parte de los trabajadores y que está legitimada en la medida de que ellos cumplan los parámetros legales. Tengo que convocarla, avisar de esto y obtener la autorización de parte del Ministerio o de la Autoridad de Trabajo. Si no tengo la autorización, esta huelga puede venir de una huelga ilegal. O, por ejemplo, en la propia normatividad establece la paralización intempestiva de la relación laboral es una falta grave, ¿no? Y eso es una forma irregular de huelga. No es que de repente todos deciden dejar de trabajar o todos hacen la típica huelga de brazos caídos dentro de la empresa, no fuera como establece la legislación sin la autorización del Ministerio de Trabajo. Si el empleador sanciona al trabajador por ello, huelga de brazos caídos, por ejemplo, ese ejercicio del empleador es legítimo. Y por el contrario, el ejercicio de la actividad sindical de los trabajadores de manifestar de repente su discrepancia con un criterio que tenga el empleador y por eso hacen la huelga de brazos caídos, ese ejercicio es ilegítimo. Y es por ello, por ejemplo, que en la casación 25646 del 2017 de Arequipa, la Corte Suprema analizó un caso de trabajadores
que iniciaron un proceso de huelga, o iniciaron la huelga, mejor dicho, el hecho de la huelga, dejaron de trabajar, sabiendo que la autoridad de trabajo había denegado el permiso para que realicen la huelga. El empleador no lo despide, sino que lo suspende a los trabajadores que ejercieron este derecho de huelga a pesar de que había sido declarado ilegal. Evidentemente, la argumentación de los trabajadores en el proceso judicial fue, oiga, me han despedido por participar en una huelga. La respuesta de la Corte Suprema fue, está bien, has participado en una huelga, pero tú sabías que la huelga era ilegal. Y ese participar en esa actividad irregular no puede significar un ejercicio de derecho regular y por tanto sí es posible que tú seas sancionado como trabajador por parte de tu empleador. Es por eso que en ese sentido, en ese caso, en esa sentencia casatoria, lo que hace la Corte Suprema es respaldar que el empleador ha ejercido correctamente su facultad disciplinaria porque hubo una falta de los trabajadores. Ese es el elemento crucial frente al ejercicio de una actividad sindical, que por lo menos esté respaldada o respete los parámetros legales establecidos. Creo que tú tienes otro ejemplo vinculado, por ejemplo, y me parece que ya lo habíamos conversado en una sesión anterior, en lo que son las manifestaciones de los trabajadores en este ejercicio del derecho de huelga. Antes de pasar a eso rapidito y antes que el tiempo nos gane como siempre, ojo que en esa casación, el día que tú mencionas, claro, es correcto el razonamiento de la Corte Suprema respecto a que, a ver, si yo alego mi despido es nulo por participación en actividades sindicales, lo que tendría que hacer el juez es analizar si estas actividades sindicales cumplen con los parámetros normativos, es decir, básicamente si la huelga se realizó conforme a ley o si fue declarada improcedente y luego ilegal. Lo que sí me preocupa de esa casación, que definitivamente yo no le encuentro sustento, es que la Corte Suprema diga que el trabajador puede ser sancionado por el empleador, pero no despedido, ¿no? Y lo dice expresamente. Eh, y creo yo que hay un grave error, creo que el tipo no nos va a permitir extendernos sobre eso, pero claro, quizás en el caso en concreto del expediente que se resuelve, podrías arribar a esa conclusión, habida cuenta que supongamos que los trabajadores no habían asistido a trabajar 1 o 2 días, pero supongamos, ¿no? Cambiemos el ejemplo de que un grupo de trabajadores convocan a una huelga. Esta huelga es declarada improcedente, luego es declarada ilegal, y en vez de regresar a trabajar conforme corresponde a nuestra normativa, siguen sin ir a trabajar. Y supongamos que pasan 15 días sin ir a trabajar. Entonces, ¿se seguiría manteniendo el mismo criterio? Creo que lo que hace la Corte Suprema erradamente es extender una conclusión que puede ser válida para el caso en concreto, para la generalidad de los casos, ¿no? Podrá ser razonable ese criterio si faltas un día. Bueno, ya vamos, me faltaron un día, ya no importa, y después regresaron a trabajar. Sí, bueno, ya, puede ser. Pero si van 15 días y no regresan a trabajar, ¿acaso en ese supuesto el empleador no tendrá razones suficientes para despedir? Creería yo que sí. Lo que tú dices, Elías, también es interesante porque otra cosa que suele suceder lamentablemente, y creo que lo estamos viendo hoy sobre todo, es este tema de la poca tolerancia, ¿no? Entonces, cuando hay y de la falta de respeto, ¿no? Que ya lo hemos conversado en episodios anteriores, y es que a veces, lamentablemente, en las actividades sindicales se suelen desarrollar, por ejemplo, pronunciamientos, pancartas, comunicados o expresiones escritas o verbales que pueden lesionar y de hecho lesionan los derechos fundamentales de los representantes del empleador, de otros colegas o de otros trabajadores, ¿no? O de los superiores jerárquicos, etc. Entonces, claro, ahí en ese tipo de casos, ¿no? En ese tipo de casos que son más comunes de los que algunas personas creen, lo que viene a discusión es si efectivamente un trabajador fue despedido por participar en esa actividad sindical, ¿no? Supongamos, un trabajador participa de una marcha, una huelga, y él alega que fue despedido por participar en esa huelga y en esa marcha, pero por el otro lado, la forma de verlo por parte del empleador es, no, yo no te despedí por eso.
yo te despedí porque estabas en esa marcha, estabas en esa huelga, pero tenías un cartel que decía que el gerente de recursos humanos de la empresa es un delincuente y un forajido y un discriminador y otros adjetivos calificativos que por respeto al programa y a ti no vamos a decir, ¿no? Entonces, insultos, palabras vejatorias, etc. Entonces, claro, el juez se enfrenta a este tipo de casos y dice, total, ¿qué pasó? ¿Fue por participar en la actividad o fue por lo que hizo indebidamente en esta actividad sindical? ¿No? Entonces, los casos varían, hay circunstancias agravantes o no, dependiendo del caso en concreto que se analice, pero creería yo que el elemento, digamos, que habría que tener en consideración es que esta participación en esta actividad sindical debe ser conforme a derecho, ¿no? Conforme a derecho, debe ajustarse a la ley. Permitir que se participe en huelgas ilegales, o sea, que fueron declaradas ilegales por la autoridad administrativa, o permitir o justificar que alguien porque participe en una marcha o una huelga puede insultar a su empleador, creería yo que no va de la mano con lo que cualquier constitución expresa y cualquier ordenamiento jurídico desea, ¿no? Entonces creería yo que ahí ya los jueces tienen que hacer un test de proporcionalidad bastante fino, ¿no? Exacto, y se me viene a la mente, no sé por qué, no sé si tú recuerdas hace mucho tiempo, en el caso de los futbolistas profesionales, ¿no? Que también son trabajadores, ocurrió algo particular que la agremiación de futbolistas se fue en una huelga porque algunos jugadores de algunos clubes no les pagaban sus remuneraciones. Y lo particular fue que a esa huelga, porque decidieron no trabajar, no jugar, a esa huelga, se sumaron jugadores de equipos que sí cumplían con los pagos, ¿no? Y allí se vinieron algunos despidos, me acuerdo de varios trabajadores, varios jugadores, porque, claro, la organización o la empresa, o en ese caso fue una entidad educativa, decía, yo les pago a ustedes, como club, les pago sus remuneraciones, estoy al día, y no puede ser posible que ustedes estén en una manifestación de huelga en solidaridad con otros trabajadores. Si ustedes son mis trabajadores, deben cumplir con las funciones, entonces allí algo que queda también es que la reclamación por lo menos tenga vinculación con tu relación laboral. Me parece que es lo más elemental, parece elemental, pero por ejemplo en este caso no se vio lo elemental, ¿no? Los trabajadores se solidarizaron con otros para poder reclamar a su empleador. Claro, eso tiene que ver también con el tema del clima, qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, claro, es razonable hacer la huelga si es tu empleador el que no está cumpliendo y lo que tú estás buscando es una, digamos, la protección de los derechos de tus compañeros o los propios, una, digamos, reivindicación laboral, totalmente de acuerdo, pero si la reivindicación no es tuya, ¿no? Habría que ser más cauteloso en la toma de la decisión porque vas a afectar quizás innecesariamente a tu empleador, porque la huelga, como tú bien has dicho, y esa disquisición me parece bien interesante, es que claro, la Constitución no fomenta la huelga, nadie quiere una huelga, todos queremos que las empresas y las entidades funcionen y los trabajadores trabajen, valga la redundancia, y que tengamos un clima de paz laboral. La huelga resulta ser un mecanismo de fuerza, eh, como dicen los penalistas, última ratio, ¿no? Es de última, ¿no? De última elección que se puede tomar, ¿no? Tanto es así que para eso en el sistema jurídico se ha creado el arbitraje, por ejemplo, para la solución de controversias económicas. Nadie quiere una huelga, ¿no? Quien le encanta estar en una huelga es porque no entiende cómo funciona el mecanismo productivo, ¿no? Eh, y creo que ningún sistema jurídico soportaría fomentar, ¿no? Entonces yo creo que, claro, en ese caso de los trabajadores, peor aún con las remuneraciones que perciben, ¿no? También resulta llamativo que los que estaban recibiendo su remuneración al día perjudiquen, ¿no? De esa manera al empleador. Pero había un sentido de solidaridad que se entiende, pero que desde mi punto de vista no se justifica, ¿no?
Es correcto, pero bueno, ya digamos, tenemos algunos parámetros de cuándo sí y cuándo no se configura una causal de nulidad de despido, como se habrá podido notar, son parámetros legales y sobre todo que son bastante razonables, ¿no? Porque tampoco no existe dentro de nuestra constitución y dentro de nuestro sistema normativo un derecho absoluto, ¿no? Definitivamente no va a existir un derecho absoluto y muchas veces algunas personas, algunos trabajadores consideran pues que el hecho de que se permita algún despido justificado es una forma de eliminar o segregar los derechos laborales, pero ello no es así. O sea, aquí lo que se busca es que exista una coexistencia pacífica dentro de la relación laboral y si existe una forma de reclamación, genial, la tienes, pero cumple por lo menos el camino que la ley está establecido para ello. Porque si te decantas de ese camino, si te escapas de ese camino, en realidad estás contribuyendo a que se conflictudice un poco más las relaciones laborales y no existe esta paz. Entonces, creo que por este momento, Dante, vamos a ir cerrando el tema porque nuevamente nos hemos pasado de los 30 minutos que ilusamente tenemos planificado nosotros desde el inicio de este programa, pero que siempre es bueno porque vienen muchos más temas, ¿no? Vienen muchos más temas, muchos más aspectos que desarrollar y con ello la jurisprudencia. Entonces, lo que corresponde ahora, Dante, es ver qué tema vamos a ver la siguiente semana. La otra semana tenemos un tema controversial que es a ver, sabemos que una de las peores faltas graves que se pueden cometer dentro de la relación de trabajo es el de la entrega de información falsa, ¿no? Porque recordemos que detrás de esta falta grave hay algo que en las sociedades siempre se toma como negativo, que es la mentira, ¿no? Eh, entonces, teniendo en cuenta que la relación de trabajo es una relación muy cercana, mentirle a tu empleador justifica en nuestra legislación el despido de un trabajador. Pero vamos a analizar qué supuestos habilitan justamente este tipo de despidos. Tenemos casos muy interesantes analizados por la Corte Suprema en la que se habla de certificados médicos con dudosa información médica. Tenemos casos de trabajadores que presentan lamentablemente hasta títulos adulterados, ¿no? Títulos profesionales, ¿no? O sea, es como si yo me presentara a un puesto de trabajo y digo que soy abogado y la verdad nunca estudié en ningún lado y, ¿no? Y tengo el título de azángaro, ¿no? Y otros casos, los de otros tipos de información falsa, ¿no? Entonces vamos a ver qué elementos deberían tenerse en cuenta para este tipo de casos, porque no basta la sola información falsa, sino que esta debe causar un perjuicio o buscar un beneficio para el trabajador, ¿no? Entonces, vamos a analizar incluso una sentencia muy reciente de la Corte Suprema que habla de un trabajador que alegaba estar con una severa lumbalgia y que tenía casi un mes de descanso médico, pero, oh casualidad, ya no le dolía nada y había sido visto y grabado en una fiesta social tomando, bailando y moviendo la cadera como ni tú ni yo podemos hacer, ¿no? Entonces es un poco llamativo, ¿no? Lo que pasó en ese proceso judicial. Y el trabajador obviamente fue despedido y la Corte Suprema establece que ese despido se ajusta a derecho, ¿no? Exacto. Va a ser un tema bastante interesante porque vamos a ver una evolución de la Corte, porque también la Corte ha tenido algunos traspiés, pero que ahora, con ese pronunciamiento que tú nos acabas de indicar, da cuenta de un análisis un poco más razonable de lo que son los certificados médicos, ¿no? Entonces, va a ser bastante interesante porque incluso el tema de certificados médicos, si lo queremos ver en un tema global, están bastante desprestigiados, como por ejemplo en el caso de las pensiones. No hay información médica que se generó para poder acceder a pensiones de invalidez y que generó a su vez que el propio Tribunal Constitucional emita un precedente vinculante señalando qué documentos sí y qué documentos no sirven para poder acceder a ese tipo de pensiones. Con lo cual, digamos que muchas veces este intento de sorprender a la autoridad o sorprender en todo caso a la contraparte, ha visto esta necesidad de las Cortes de poner una especie de control y candado un poco severo para poder garantizar que por lo menos lo que se está discutiendo o lo que se ve en las relaciones interpersonales
por lo menos tienen ese grado de respeto y no de mentira, como tú bien acabas de indicar. Entonces, querías decir algo, disculpa, te corté. No, que la mentira quebranta la confianza, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Si me mientes, ya no creo en ti. Si yo no creo en ti, trasladándolo al ámbito laboral, yo no puedo trabajar contigo, ¿no? Es así de sencillo, ¿no? Exactamente, es uno de los principios elementales, el de buena fe, y parte de ello es pues la fidelidad y actuar pues con veracidad siempre. Entonces, ese va a ser el tema de la siguiente semana, la entrega de información falsa como una causal de sanción al trabajador por parte del empleador. Y están todos ustedes invitados al siguiente sábado laboral que va a ser transmitido igual a las 4 de la tarde. Muchas gracias, Dante, por tus apoyos y tus aportes tan importantes en temas de jurisprudencia. Cuídate, Lía. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Gracias. Chao, chao.